¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las doctrinas más prácticas y, seamos sinceros, a veces de las más complicadas para el creyente, nuestra relación con el Estado, con las autoridades civiles. Hablemos de la sujeción a las autoridades. Antes de empezar, una aclaración importante. Lo que vamos a ver aquí es un resumen, una síntesis pensada para que tengamos claros los puntos clave de esta enseñanza. Ahora bien, para un estudio mucho más profundo, con todo el desarrollo y el respaldo bíblico versículo por versículo, les invitamos a consultar la doctrina completa en el sitio de Sínode, que es nuestra expresión digital como iglesia. El enlace directo lo encuentran como siempre en la descripción. Y aquí está el meollo del asunto, ¿no? La tensión que en algún momento toda persona de fe experimenta. Por un lado, somos ciudadanos de un reino celestial, pero por otro, vivimos aquí como peregrinos, en reinos terrenales. Entonces, ¿cómo se navega esta doble ciudadanía? ¿Dónde ponemos el límite entre ser un buen ciudadano y ser, ante todo, fiel a nuestro Rey Supremo? Bueno, esta doctrina nos va a dar una claridad que es fundamental. Para que podamos abordar esta pregunta de una forma ordenada, hemos estructurado este análisis en 6 partes. Vamos a empezar con el cimiento de todo, el fundamento teológico de la soberanía de Dios. Después, vamos a ver cuál es el propósito que Dios les dio a los gobiernos, cuál es nuestro llamado a la sujeción, y algo muy importante, cuándo existe una excepción a esa regla. Luego veremos cómo se ve todo esto en el día a día, en la práctica, y finalmente, cómo esto moldea nuestro testimonio como iglesia. Muy bien, vamos con la primera sección. Es clave entender que nuestro punto de partida no es político ni es filosófico, es completamente teológico. La razón por la que nos sometemos a las autoridades no tiene que ver con la calidad de los gobernantes o si estamos de acuerdo con sus políticas, no. Tiene que ver con quién está sentado en el trono del universo. Y aquí entra este concepto, la soberanía divina. ¿Qué es? Es esta verdad inamovible. Dios es el Rey Supremo sobre toda la creación. Absolutamente nada, ni un gobierno, ni una elección, ni un decreto ocurre fuera de su control soberano. La Biblia es clarísima en que es Él quien pone y quita reyes. Por lo tanto, toda autoridad que vemos en la tierra es en última instancia una autoridad que Él ha delegado. Y este texto que vemos en pantalla es la clave de todo. El apóstol Pablo, escribiéndole a los creyentes en Roma, imaginen, el centro del poder imperial, es categórico. Y pensemos en el contexto. Él no estaba viviendo en una democracia tranquila, sino bajo el poder absoluto de Roma. Esto le da todavía más peso a sus palabras. El mandato es para todos, sométase toda persona. ¿La razón? Porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Así que el punto crucial es este. Al someternos a la autoridad civil, en realidad estamos reconociendo y sometiéndonos a la autoridad de Dios que la puso ahí. Ok, entonces pasemos a la siguiente pregunta lógica. Si entendemos que Dios establece las autoridades, la pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es la función que Dios le ha dado a los gobiernos dentro de su plan? Porque no existen por accidente ni son un mal necesario. Tienen un propósito divino. La Biblia, sobre todo en Romanos 13 y 1 Pedro 2, describe a las autoridades como servidores de Dios. Su trabajo es administrar justicia en la esfera civil. Y esto tiene dos caras. Por un lado, castigar el mal para frenar la anarquía y la maldad en un mundo caído. Y por otro lado, alabar o proteger al que hace el bien, creando un ambiente de orden para que la sociedad pueda funcionar. Son, en esencia, un instrumento de la gracia de Dios para preservar al mundo del caos total. Ahora que ya vimos el por qué y el para qué, hablemos de nuestro rol. La siguiente sección trata sobre nuestro llamado, la sujeción. El mandato bíblico es muy claro, pero la palabra someterse a veces se malinterpreta. No significa una obediencia ciega ni estar de acuerdo con todo. Así que vamos a analizar qué implica realmente. Romanos 13 nos da una guía muy práctica. Primero, someterse es una actitud del corazón, es reconocer esa estructura de autoridad que Dios ha puesto. Segundo, se demuestra haciendo lo bueno, o sea, siendo ciudadanos ejemplares que obedecen las leyes justas. Tercero, implica pagar nuestras obligaciones civiles como los impuestos, porque el Estado necesita recursos para cumplir su función. Y cuarto, debemos honrar a las autoridades mostrando respeto por el cargo que Dios les ha permitido ocupar. Y esto es lo que el apóstol Pedro ilustra de forma brillante. Notemos la frase clave, la motivación, por causa del Señor. No lo hacemos por miedo al castigo, ni para ganar favor político. Lo hacemos por el Señor. Nuestra sumisión es parte de nuestro testimonio. Es una declaración pública de que confiamos en el Dios soberano que está por encima de todo gobierno y que nuestro carácter debe reflejar el suyo.
Y con esto, llegamos al punto más delicado y crucial de toda esta doctrina, la sección sobre la excepción. La pregunta es, ¿nuestra sumisión al Estado es absoluta? ¿Es incondicional? La respuesta que nos dan las Escrituras es un no rotundo. Hay un límite y es un límite muy claro. Esta tabla ilustra esa tensión bíblica a la perfección. Por un lado, la regla general, someteos a toda institución humana, pero por otro, tenemos el principio absoluto, el límite, que expresaron los apóstoles frente al Sanedrín. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra lealtad final, última y suprema, no es para ningún gobierno, es para Dios mismo. Entonces, el principio es este. La desobediencia civil solo se justifica cuando una autoridad humana nos ordena hacer algo que Dios prohíbe, como por ejemplo adorar un ídolo, o nos prohíbe hacer algo que Dios nos ordena, como predicar el Evangelio. Los ejemplos de Daniel en Babilonia o de los apóstoles nos muestran que, en ese punto de conflicto, nuestra obligación es desobedecer al Estado para poder obedecer a Dios. Bien, continuemos. Dejando a un lado la excepción, que es un caso extremo, ¿cómo se ve la regla general en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos ser esos ciudadanos ejemplares que honran a Dios? Bueno, la Biblia nos da varias instrucciones muy concretas. Lo primero, y quizás lo más importante, orar. Pablo le dice a Timoteo que se hagan oraciones por los reyes y por todos los que están en autoridad. Y fíjense que no dice oren solo por los que les caen bien o por los que votaron. No, oremos por todos, pidiéndole a Dios que les dé sabiduría para gobernar con justicia, que obren sus corazones y que al final podamos vivir una vida tranquila y piadosa. Segundo, honrar el cargo. Y esto es un desafío sobre todo en climas políticos tan polarizados como los de hoy. ¿Cómo honramos un cargo cuando no estamos para nada de acuerdo con quien lo ocupa? Aquí es donde nuestra teología se pone a prueba. El respeto no se basa en el desempeño de la persona, sino en el reconocimiento de que Dios ha permitido que ocupe esa posición. Ojo, esto no elimina la crítica constructiva, pero sí el desprecio y la calumnia. Tercero, cumplir con nuestros deberes cívicos. El pago de impuestos es el gran ejemplo. Cuando le preguntaron a Jesús sobre esto, su respuesta fue increíblemente profunda. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él reconoció que el Estado tiene derecho a ciertos tributos para funcionar. Y en una época en que los recaudadores impuestos eran odiados, Jesús validó su rol. Un creyente debe ser un contribuyente honesto. Y finalmente, nuestro estilo de vida en general. Pablo le recuerda a Tito que los creyentes deben estar dispuestos a toda buena obra, evitando peleas y mostrando mansedumbre. Nuestra conducta debe ser pacífica, amable, respetuosa de la ley. No se nos debe conocer por ser rebeldes o problemáticos, sino por ser gente de paz y de bien en nuestras comunidades, porque una vida así adorna la doctrina de nuestro Salvador. Y con esto llegamos a la sección final, el testimonio como iglesia. ¿Por qué es tan vital todo esto para nosotros como sínode, la iglesia? Pues porque nuestra conducta como ciudadanos no es un área neutral de la vida, es un escenario principal para nuestro testimonio. Pensemos en esto. Cuando el mundo ve a un grupo de personas que son respetuosas, honestas, que pagan sus impuestos y que oran por sus líderes, incluso por aquellos con los que no están de acuerdo, la gente se pregunta por qué. Y la respuesta es que no servimos a un presidente o a un partido, servimos a un rey cuyo reino es de justicia, paz y orden. Nuestro comportamiento cívico es un reflejo del carácter de nuestro Dios. Y esta frase lo resume todo. Nuestra sumisión, en su raíz, no es un acto político, es un acto doxológico. ¿Qué significa doxológico? Significa dar gloria. Cada vez que actuamos como ciudadanos ejemplares por causa del Señor, estamos apuntando más allá de nosotros mismos, hacia la grandeza, la soberanía y sobre todo, la gloria de Dios. Miren, esta doctrina sobre la sujeción a las autoridades es una de las varias enseñanzas fundamentales que forman la base de nuestra fe y nuestra práctica en Sínode de la Iglesia. Comprenderlas todas en conjunto nos da una visión mucho más completa y sólida de la vida cristiana. Por eso, les animamos a explorar las demás doctrinas en nuestro sitio web para seguir fortaleciendo la convicción y el conocimiento. Para terminar, queda esta pregunta que es para una reflexión personal. Si miramos nuestra actitud, nuestras palabras y nuestras acciones en la esfera pública, ¿qué estamos comunicando acerca del Rey al que servimos? Que esta enseñanza nos impulse a todos a vivir de una manera que traiga honor y gloria a su nombre.